partícipe a los usuarios, estudiantes y docentes de nuestra originalidad académica, que es por lo que propendemos desde la U Cundinamarca. Cuando hablamos del plagio y de la originalidad académica, debemos tener en cuenta qué es el plagio. Entonces, hablamos de que es hacer ese uso de diferentes ideas o palabras, creaciones, recursos y demás que han sido elaboradas por otras personas y que necesitan el respectivo crédito, pues por ese recurso que realizaron. Nosotros evitamos este proceso de plagio dentro de la construcción de documentos o elaboración de diferentes recursos a través de los procesos de citación. ¿Cómo podemos decir que algo es plagio o qué consideramos nosotros como plagio? Primero, copiar y pegar información desde web, libros, artículos y demás. Pagar a otra persona para la elaboración de nuestros documentos, copiar palabras e ideas ajenas sin su respectiva citación y presentar los trabajos propios de otra persona pasándolos por propios. El plagio en Colombia está reglamentado a través de la Ley 1032 del 2006, por medio de la cual se modificó el Código Penal, teniendo en cuenta la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, en la cual pues nosotros como país hacemos parte, ¿sí? Y en esta se habla del régimen común de derechos de autor y derechos conexos. ¿Cómo prevenimos nosotros el plagio? Buscando recursos con licencias copyleft, Creative Commons o licencias libres para su ejecución y utilización desde la web. Realizando un proceso de citas y referencias de manera adecuada, así como realizando un parafraseo adecuado, idóneo, con un proceso de redacción y citación que permita que esa idea principal que ha tomado el autor del documento pueda llevarla al contexto que necesita, ¿cierto? Diciendo con sus propias palabras, obviamente dándole el crédito por eso mismo. Adicionalmente, y quizás lo más importante, es a través de la producción autónoma de conocimiento. Y esta producción autónoma de conocimiento es la que nos permite a nosotros evidenciar con la herramienta Turnitin. Hay unos consejos que debemos tener en cuenta nosotros y es, primero, realizar la consulta amplia sobre el tema a trabajar, diferenciar los tipos de texto, ¿sí? Citar de forma adecuada y según el sistema utilizado o la norma que haya sido solicitada como por ustedes como docentes o pues desde el programa se haya dado la directriz específica de hacer un proceso de citación en X o Y norma. Sabemos que tenemos diferentes procesos de normatividad en la institución. Se utilizan de manera continua tanto APA como ICONTEC, pero también se trabajan con diferentes normas, Vancouver y EEE, depende de lo que ustedes deseen utilizar. Adicionalmente, se recomienda revisar los textos continuamente, las que sean necesarias para poder evidenciar cuáles citas no son idóneas o son innecesarias dentro del proceso de escritura. Otro elemento que es importante y es que debemos tener en cuenta que todo el documento que nosotros estamos verificando debe estar citado de manera adecuada. Ya cuando nosotros vimos que el plagio tiene unas consecuencias y que sabemos que realmente es un delito que lo castiga la normatividad colombiana y también dentro de nuestros procesos institucionales, debemos entender que la institución adquiere ciertos tipos de herramientas que le permiten hacer mucho más fácil ese proceso de verificación. Para eso nosotros tenemos Turnitin, dirigido a docentes e investigadores en nuestra institución. Esta herramienta antiplagio realiza búsquedas a partir de millones de documentos con tal de hacer un mapa comparativo de datos, ¿cierto? Él compara el contenido del documento que nosotros como docentes o los estudiantes nos entreguen a la plataforma, ¿sí? Vinculando Discúlpame, de esta Cata, manera, discúlpame, te dime. interrumpo. Es que tienes interferencias en el audio, pero creo que es el micrófono de los audífonos, porque se te escucha como un sonido raro ahí.
Espérame un segundo. ¿Me oyes mejor aquí? Yo escucho Sí, bien. señor. Yo escucho bien, Casa. Sí. Perfecto, gracias. Sí, Listo. se te está Esta escuchando bien. herramienta, muchísimas gracias. Como les decía, esta herramienta nos permite, a través de millones de contenidos de la web, dentro de los repositorios institucionales del mismo Turnitin, realizar ese mapa comparativo, ¿sí? Para evidenciar si nuestros estudiantes han realizado un proceso de producción académica real, de alta calidad. Esta producción de documentos debe ser autónoma y la forma de evidenciarlo es este tipo de herramientas. No están diseñadas para generar una persecución o castigo a los estudiantes. Jamás. O sea, estas herramientas se adquieren para que haya un proceso de retroalimentación real entre el docente y el estudiante y se pueda verificar si estos documentos que los chicos nos están entregando realmente tienen una autonomía en la producción de conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque es que nosotros como los chicos como cuando entregan trabajos no lo realizan, quizás no realizan el plagio de forma consciente, ¿sí? Sino que las herramientas que nosotros les hemos dado o que simplemente ellos no han tomado los elementos reales dentro de los procesos formativos que se dan en la institución y no han entendido que el copiar y pegar no es la forma de realizar este proceso de construcción de conocimiento. ¿Cómo funciona Turnitin? Entonces, Turnitin es como una biblioteca. Simplemente tengo más de 300 millones de documentos, ¿cierto? Que puedo comparar casi en tiempo real con un documento que yo haya cargado a la plataforma. Esta información que nosotros desde Turnitin nos permite evidenciar que estos documentos que estamos realizando nosotros, que estamos revisando nosotros, tienen una idoneidad, ¿sí? Y adicionalmente, esta herramienta nos da unos beneficios respecto a la integridad académica a través de esa retroalimentación con los estudiantes, nos permite potenciar en nosotros la evaluación, ya que sabemos a ciencia cierta el estudiante de dónde sacó todos estos datos que nos está otorgando a través de nuestras plataformas y adicionalmente al estudiante al sentirse evaluado de manera más idónea le permite fomentar el pensamiento original. Las características de Turnitin son muy claras. Utiliza unos filtros para poder medir esos porcentajes de similitud, ¿cierto? Me permite a mí como docente crear una cantidad de clases según los núcleos temáticos que yo tenga asignados, así no voy a tener un revoltijo de información dentro de la herramienta. Y para poder hacer la revisión de documentos, utiliza depósitos institucionales, páginas web, repositorios del mismo Turnitin y páginas institucionales con el fin de realizar esta comparación. Estas características de Turnitin están ligadas directamente a la necesidad de abarcar la mayor cantidad de datos para realizar los índices de similitud. Es más, Turnitin nos permite a nosotros como docentes realizar búsquedas desde coincidencias traducidas. Esas coincidencias traducidas son aquellas en las que el estudiante simplemente cogió una página web en otro idioma, la tradujo y copió y pegó la información tal cual. Turnitin también realiza ese proceso comparativo desde esas coincidencias. Vamos entonces a ver la herramienta desde su inicio. ¿Cómo accedemos nosotros a la herramienta? Vamos entonces a ingresar a nuestro portal institucional.
Ingresamos al portal institucional. Desde ahí vamos a acceder directamente a la biblioteca. Desde BiblioClick. Aquí ingresamos a nuestros recursos electrónicos en el icono de biblioteca y nos logueamos con nuestro usuario y contraseña, que es nuestro número de cédula. Aquí ya tenemos acceso a nuestra plataforma. Cuando ustedes hacen la solicitud de la creación del usuario en Turnitin, ¿cierto? Se les va a asignar a través de su correo electrónico un usuario en particular. El usuario va a ser su correo institucional y ustedes van a crear esa contraseña. ¿Cómo Perdón, los creamos nosotros? Dime. obligatoriamente tenemos que ingresar el correo institucional, ¿sí? Así es. Cuando el docente hace la solicitud de usuario de Turnitin, debe hacerlo con su correo institucional. Listo. Entonces, esta es la plataforma. Sí, Catalina, esta es la plataforma. ¿Será que nos puedes compartir pantalla Sí. para ver? O sea, para yo ver la pantalla, lo que tú estás haciendo en la pantalla y yo ir haciéndolo al tiempo. Pero Sí, sí se Entonces, está estoy viendo. compartiendo pantalla. Sí, la está compartiendo. Debe ser que no la Cata, puedes ver. ¿sabes qué te está generando No. interferencia? Creo que es la cámara se queda congelada. No sé si la capacidad del internet, entonces se te escucha un poquitico entrecortado así a veces. Si quieres de pronto quitar la cámara a ver si Voy te a mejora un cerrar la poquito la cámara. señal. Vale, igual en el chat les acabo de dejar el correo de BiblioClick. Las personas o docentes que no tengan usuario pueden enviarnos su solicitud al correo y el día de hoy les creamos el usuario en Turnitin. ¿Listo? Disculpen, ¿puedo realizar una pregunta? Claro que sí. Sí, claro, vamos levantando la manito y sí, claro, le damos la palabra. Sí, señora. Cata, en el caso, bueno, yo soy egresada de la universidad, ¿yo podría tener acceso o tendría que hacerlo de manera independiente? Cuando tú eres egresada de la institución, pues tú tienes acceso a estos recursos, ¿cierto? Pero la búsqueda y recuperación de información y los índices de similitud simplemente se hacen a través de los docentes que se encuentran dentro de la institución. A ellos es a quien se les crea el usuario y contraseña para la búsqueda de los documentos, ¿sí? Ya que ni siquiera el estudiante tiene acceso a este proceso. Por esa razón, ya sería que hablaras directamente con los líderes de investigación del programa al que pertenecías o con los docentes para que te puedan hacer estos procesos de revisión de documentos. Listo, súper claro. Le doy la ¿Vale? palabra a Juan Diego. Sí, es que veo que hay que crear el usuario. ¿A qué mail podemos escribir para solicitar el usuario y contraseña? Juan Diego, ¿tú tienes acceso al chat? Sí, señora. Acabé de enviarles un correíto que es BiblioClick y con los datos que necesitamos para que podamos crearles el usuario el día de hoy. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Bueno, listo. Laura, tú ya hiciste la intervención, ¿verdad? Sí. Ok. Daniel, cuéntanos, Daniel Rodríguez. Hola, yo ya envié el correo para que me habiliten el acceso al chat, pero aún no tengo chat, no puedo ver lo que colocan ahí. Tú eres invitado, es que entraste con correo de invitado externo, por eso no tienes acceso. Pero si ya enviaste el correo, apenas terminemos la sesión, les empezamos a crear los usuarios. Ok, gracias. Bueno, entonces cuando ya nosotros tenemos acceso a nuestra herramienta, entonces hicimos la solicitud a través del correo de BiblioClick, Turnitin nos envió un correo haciéndonos la observación de que cree su cuenta
de que habilite su contraseña, a nosotros nos abre esta plataforma, ¿cierto? Y aquí, ¿qué podemos hacer? Tenemos la posibilidad de crear nuestras clases, agregar clases según la cantidad de usuarios que tengamos inscritos en la clase en particular. Yo puedo crear la clase de producción y a la clase de producción yo puedo agregar a mis 50 estudiantes. Esos estudiantes solo podrán estar creados en mi clase para cargar documentos a mi clase, ¿sí? No para que ellos mismos hagan la revisión de sus documentos, porque esta revisión se hace a partir de ejercicios. ¿Cómo creo yo mi clase? Entonces, me voy a agregar clase, ¿cierto? Le genero crear una clase estándar para que la misma sea más fácil de utilizar, sea más rápida en el proceso de visualización de las evidencias y que me permita que el estudiante cargue y descargue los documentos que se encuentran ligados a Turnitin. Cuando yo digo descargue, es que si el estudiante, y yo le habilité el proceso de revisión de similitud al momento de la carga, él se da cuenta que la información que yo estoy solicitándole no está cumpliendo con los parámetros, el estudiante lo puede descargar y lo puede volver a cargar. Entonces vamos a darle nombre a nuestra clase. Clave de inscripción. Cuando el estudiante ya ha sido creado en Turnitin por otro docente, él puede simplemente con la clave de inscripción y el número de la clase que se cree, agregarse, solicitar ser agregado a este usuario para poder él mismo cargar sus documentos. Entonces, esta clave de inscripción debe ser una clave que no tenga que ver con sus datos personales, que no sea complicada, ya que el estudiante es el que va a hacer uso de la misma si yo no lo agrego directamente a la clase. Generalmente debo especificar las asignaturas para que el resultado de la búsqueda dentro de la plataforma Turnitin sea más idóneo según la necesidad de información que estamos recuperando. También tenemos la posibilidad de decirle a la plataforma cuál es el nivel de estudios de la persona que está haciendo carga de los documentos. Entonces, bajo esos mismos parámetros, Turnitin va a ser mucho más exhaustivas o no las fórmulas. Cuando ya tengo todos estos datos específicos, yo le doy un tiempo a mi clase, la cual me va a permitir a mí tenerla activa. Generalmente se hace durante todo el semestre académico, entonces podríamos iniciar las clases. Si lo vamos a hacer desde hoy, le iniciamos desde hoy hasta el 10 de diciembre, más o menos, que está terminando ya pues el periodo académico. Esas clases yo las puedo eliminar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no las voy a volver a utilizar ya el otro semestre. Lo que nosotros vamos a hacer simplemente es crear las nuevas clases con los nuevos estudiantes, pero si estoy dictando las mismas asignaturas, lo que hago es modificar las fechas. En este momento, yo ya tengo mi número de clase y mi clave de inscripción. Esos son los datos con los que yo voy a trabajar con los estudiantes que se encuentran ya ligados a Turnitin, pero que no necesito agregarlos directamente, sino que simplemente le digo, mira, Andrés, tú tienes este número de clase y esta contraseña, acá te puedes ligar a la plataforma. Cuando yo ya creé mi nueva clase, ¿sí? Él me permite, ¿cierto?, verificar diferentes herramientas. Primero, puedo configurar mi clase, ¿cierto? Hacerle ajustes. Desde aquí puedo editar los campos que se encuentran, que yo ya diligencié, digamos el nombre de la clase. Entonces, si antes dictaba Economía 1 y ahora dicto Economía 2, puedo cambiar el nombre, puedo cambiar la clave de inscripción, puedo editar las fechas, ¿cierto? Adicionalmente, puedo eliminarla o puedo generar una clase duplicada de la misma. Yo ingreso a la clase y aquí
es donde empiezo a crear los ejercicios para que el estudiante pueda cargarlos a la plataforma o yo mismo los pueda cargar. Estos ejercicios, ¿sí? Cuando yo quiero, ya tengo mis ejercicios y mis clases, yo puedo agregar los estudiantes de dos formas. Puedo agregar al estudiante uno a uno. Aquí simplemente pongo el correo institucional del estudiante. Recuerden, todos los correos que vamos a utilizar dentro de la institución son los correos institucionales. Evitemos enviar las invitaciones y las creaciones de los usuarios a correos personales. Mi Cata y docente Darío está indicando que cómo ingresa el estudiante. Cuando yo ya creé el usuario, ¿cierto? Desde aquí, al estudiante le va a llegar un correo electrónico en el cual le indica que ha sido unido a la clase tal. Él ingresa el link, crea su contraseña y puede ingresar a la clase a través del correo electrónico. Si el estudiante ya tiene una clase creada, un usuario creado, simplemente le va a dar a agregar clase. Entonces, este es el portal del estudiante, ¿cierto? Y aquí el estudiante ingresa con el número de la clase y la clave de inscripción que nosotros acabamos de crear, ¿sí? Cuando ya tiene el usuario creado. Cuando no, le va a pedir que haga todo el proceso de creación de la contraseña y lo va a dirigir directamente a la clase que nosotros estamos citando. ¿Sí queda claro, profe? Sí, cómo no. Muchas gracias. Muy bien. Vale. Ok. Listo. Ya nosotros tenemos nuestros estudiantes creados, ahora vamos a agregar un ejercicio a la clase. Permítanme un momento, por favor, que estoy teniendo como problemas con la red. Ya, cuando solicitamos la creación del ejercicio, ¿qué podemos hacer? Simplemente le damos el nombre. Claro que sí, profe. La grabación va a quedar cargada en el portal institucional para que las puedan visualizar desde BiblioClick. Le damos el título del ejercicio y yo le puedo decir qué tipo de archivos le voy a permitir cargar a la plataforma. Yo puedo, bien sea, cargar los tipos de documento en Word y PDF que permiten visualizar el índice de similitud, o le puedo decir que el estudiante puede cargar cualquier tipo de archivo, pero la búsqueda se realizará solo en los elementos que la herramienta pueda visualizar. Ya aquí le voy a dar una configuración. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo darle las características al ejercicio, las instrucciones. Y simplemente lo que le digo yo a la plataforma es que, ¿qué quiero yo que haga
en el momento de la búsqueda del índice de similitud. Entonces, le voy a decir si yo permito que el estudiante me entregue el documento tarde o no, ¿cierto? Eso se lo puedo yo solicitar a la plataforma. También le voy a decir que me genere el reporte de similitudes para las entregas, si sí lo quiero o no lo quiero. Pues la idea es que sí, para que tanto el estudiante que cargó el documento como yo conozcamos cuál fue ese resultado. Cuando yo ya le dije que sí, ¿cierto? Inmediatamente puedo solicitarle a la plataforma que me haga el reporte de similitud de 3 formas. Uno, en el momento del primer informe final, ¿cierto? Ya cuando lo cargó, se le genera el índice de similitud. 2, puedo solicitarlo que me genere el informe de similitud, pero adicionalmente, si el informe de similitud salió muy alto, que el estudiante pueda bajar el documento y volverlo a montar con las modificaciones siempre y cuando esta información no haya superado el límite de entrega. Es decir, si el trabajo tienen que entregarlo el día 18 a las 12 de la noche, el estudiante puede hacer modificaciones en el documento hasta esa misma fecha. La configuración. O simplemente le puedo decir que el reporte de similitudes me lo arroje solo hasta que se cumpla la fecha. Hay otros elementos que son importantes aquí dentro de las características del ejercicio y es la exclusión del material bibliográfico, del índice de similitud, la exclusión del material citado, del índice de similitud y las pequeñas fuentes. Entonces, la exclusión del material bibliográfico y la cita se recomienda única y exclusivamente después de que se verifique la idoneidad de la cita en el documento. Si la cita y la referencia fue realizada de manera adecuada, podemos hacer las soluciones para disminuir esos índices de similitud. Por eso desde los ejercicios se les recomienda que estas referencias, que estas similitudes no se eliminen sino hasta el momento de realizar los filtros en el documento que vamos a ver más adelante. Cuando hago referencia a las fuentes pequeñas, hago referencia a la información que se encuentran en tipo frases muletilla. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de la investigación, esas frases que son utilizadas por todos los escritores, la mayoría de investigadores en la elaboración de documentos. Entonces, puedo solicitar que me elimine frases de una cantidad de palabras específicas. Adicionalmente, como les comentaba hace un rato, yo puedo solicitar que la plataforma me haga la revisión del idioma y de las coincidencias traducidas. Ay, perdón, una precisión. ¿Dónde dice lo de la exclusión de las frases comunes? Desea excluir las fuentes pequeñas. Ok, gracias. Cata, Entonces, la profesora María está colocando que cómo es la configuración del ejercicio si solamente pretende subir ella un documento, uno propio, que sí es igual. profe, sí, la configuración del ejercicio es igual. Tú puedes crear el ejercicio, darle los parámetros de búsqueda que quieras hacer o de exclusión que quieras limitar en la plataforma y asimismo él te va a permitir hacer la configuración de la creación del mismo en la plataforma. La revisión del documento, si es un documento propio, porque es que no solo vamos a cargar los documentos de los estudiantes, sino también nuestros procesos de investigación para publicación, va a ser un poco pues, más exhaustiva.
Entonces, voy a solicitar que la información que estoy yo consultando va a ser documentos de posgrado, maestría, para que esa búsqueda de similitudes sea mucho más amplia, ¿sí? Es igual. Lo único es que si el documento va a ser cargado en diferentes oportunidades para diferentes revisiones, estos documentos deben quedar cargados aquí sin depósito, ¿cierto? ¿Qué es el depósito? Pues el depósito simplemente es Turnitin, hace un repositorio institucional, se puede decir, de todos esos documentos que nosotros cargamos. Y esos documentos que van a ser cargados una vez, que son solo para una revisión pequeña para saber cómo está, o esos documentos que van a ser cargados en diversas oportunidades, deben quedar sin depósito para que después de 30 días la plataforma elimine el documento del repositorio institucional de Turnitin y no me genere índices de similitudes muy altos, porque cuando el documento ha sido cargado en diversas oportunidades, varias veces y muy consecutivas, pues obviamente el índice de similitud va a ser superior al 90%, y más si los cambios no han sido sustanciales. ¿Sí te queda claro, profe? Sí, que sí, Cata. Continúa. Listo. Turnitin me habilita unas opciones de búsqueda. Esas opciones de búsqueda me permiten... ¿No te quedó claro? Profe, si Esas quieres opciones... habilitar el micrófono de pronto para que nos pueda explicar Sí. un poco la pregunta. Si algo, Cata, ahorita hacemos un ejercicio subiendo un documento de nosotros, a ver. Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, entonces las opciones de búsqueda que me permite realizar Turnitin son en documentos del depósito de Turnitin de los trabajos de los mismos estudiantes que yo tengo o de los que han sido cargados con anterioridad. Adicionalmente, me permite que busquemos la información en páginas de Internet actuales y archivadas. Por otro lado, hace la búsqueda en periódicos, revistas y publicaciones institucionales. Yo le puedo decir desde aquí a la herramienta que me guarde esta configuración para la creación de los propios ejercicios futuros. Cuando yo creo todos mis ejercicios, esta va a ser la configuración estándar. Le damos a enviar, ya creé el ejercicio y ya lo que yo tengo que hacer es, bien sea, esperar a que el estudiante me cargue el documento o yo puedo entregar el documento de forma autónoma. Es decir, yo no quiero crear los estudiantes para que ellos no suban y modifiquen o hagan alguna interacción adicional con la herramienta, sino voy a ser yo la que reciba el trabajo y lo voy a cargar. Entonces, simplemente le doy estudiante no inscrito, le pongo el nombre del estudiante, y acá le pongo prueba como título del documento. Yo le puedo poner el título que yo quiera. Busco en el documento. Es que tengo Sí. levantada la mano, pero Vamos a darle la palabra a Ana Milena. Ana Milena, dime. es que tengo una consulta respecto a la parte donde dice, cuando registras como tal el ejercicio, hay una parte que dice con bodega o sin bodega, ¿sí? Sí. Ha pasado que cuando los docentes suben sus artículos y los dejan, digamos, de esta manera, y nuevamente otra persona los pasa por la misma herramienta, le aparece como si ya hubiese publicado el artículo en un repositorio. Entonces, yo quisiera saber cómo se maneja esa parte para el caso, digamos, de algún artículo o de algún libro que vayan a publicar con otra editorial que no sea la Universidad de Cundinamarca, y pues se vea reflejado esa parte. Si dejándolo como estándar, con depósito estándar, o se puede dejar sin depósito. Esa es mi pregunta.
Siempre que vayan a hacer documentos, a cargar documentos que tengan publicación posterior o que vayan a ser cargados varias veces por Turnitin para sus revisiones, deben dejarlos sin depósito. Insisto, el dejarlos sin depósito igual me va a permanecer en la plataforma durante 30 días, ¿cierto? Pero eso me va a asegurar a mí que el documento, después del tiempo, ¿cierto?, va a ser eliminado del depósito y lo podemos volver a pasar o se puede volver a publicar. Igual esto aquí no queda publicado, esto no se publica en ningún lado, esto queda dentro del depósito de turno, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que obviamente si el estudiante entregó el documento en varias oportunidades y no se hizo la correspondiente descarga del mismo de la plataforma de manera adecuada, pues el documento va a seguir generando los índices de similitud. ¿Sí? ¿Qué nos toca en esos casos? Primero, pues solicitarnos a biblioteca@ucundinamarca.edu.co la descarga del documento para nosotros poder transmitir la información directamente a Turnitin, porque la administración pues, de los documentos la maneja directamente la plataforma. Nosotros, ya cuando el estudiante o el docente dijo, no, el documento se me cargó con depósito y necesito eliminarlo, tenemos que hacer la solicitud vía correo electrónico y nosotros pues la transmitimos, ¿sí? La escalamos directamente a Turnitin. Pero si se hace de manera adecuada, no tiene por qué generar ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Ahora, vamos a cargar el ejercicio, ¿cierto? Entonces, simplemente cargamos el documento, ¿cierto? Le damos cargar y le vamos a dar confirmar. Cuando ya el documento se confirmó, nos vamos para la bandeja de entrada de los ejercicios y aquí nos va a arrojar los índices de similitud. ¿Esto cuánto demora? Esto demora, puede ser entre 10 minutos y 1 hora, dependiendo de qué tan extenso sea el documento, ¿cierto? De eso depende. Ya cuando lo tengo acá, mientras que el documento realiza el proceso de revisión, vamos a ir a ver un documento que ya tengo previamente cargado para que verifiquen cómo es el índice de similitud y qué es lo que me genera. Yo tengo acá ya el documento, aquí en este caso particular ya me arrojó un índice de similitud, ¿cierto? Que tiene 15% de similitudes dentro de las páginas y plataformas que ha consultado. Este es el reporte. Si ustedes se dan cuenta, tiene unas demarcaciones, ¿sí?, por color, en las cuales voy a encontrar cada una de las fuentes que están textuales, tal cual, ¿cierto? A mano derecha tengo los filtros, ¿cierto? Las marcas, el porcentaje y las fuentes. Entonces vamos a visualizar esas fuentes. Yo me paro en el porcentaje, en el número 15, y me va a decir dónde están alojados todos esos documentos que yo me encontré. Entonces vamos a visualizar uno. Entonces este documento me dice que está en Cielo. Él me dice que es una fuente de internet y que la información, el párrafo como tal, se encuentra textual. ¿Qué tiene que entrar a revisar el docente? Y esto sí quiero ser muy clara con ustedes. Turnitin hace la revisión de todas las fuentes exactas. Nosotros tenemos que verificar si las citas están hechas de manera adecuada, porque el estudiante puede encerrar entre comillas el párrafo sin poner una cita y Turnitin no lo va a identificar, ¿cierto? Por eso es necesario que cuando configuramos los filtros no le pongamos de una vez excluir las citas, porque las citas deben ser excluidas única y exclusivamente después de que el docente está completamente seguro que el estudiante citó bien. Aquí está mi fuente, ¿cierto? Entonces, aquí me muestra el texto completo
original de donde sacó la información y me envía el enlace para que yo pueda ir a consultar, ¿cierto? También me evidencia las fuentes traducidas. Entonces, este documento también tiene una coincidencia de un documento traducido, ¿cierto? Entonces, ya lo que tendremos nosotros que entrar a revisar es si ves una fuente pequeña, ¿sí? Una frase, un párrafo pequeño, ¿cierto? ¿De dónde salió? Si se encontraba en un repositorio institucional, si se encuentra en una página web, para decirle al estudiante que haga las modificaciones. Cuando los documentos se encuentran en repositorios institucionales y tienen algún tipo de restricción, la plataforma solo me dice que el documento tiene la coincidencia traducida en ese repositorio institucional en particular, pero que no puedo verificar la información solo hasta que yo le envíe solicitud de visualización a la herramienta. Entonces aquí la herramienta me permite enviar esa solicitud para ver el trabajo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, mi Cata, hay una pregunta de Juan Diego que levantó la mano. Dime, Sí, Juan Diego. una precisión. Si el autor del texto citó correctamente, igual Turnitin lo va a identificar como una coincidencia o no. Así es. Turnitin va a hacer la verificación de las coincidencias textuales en el documento. Si está citado de manera correcta, ya me paro yo aquí en el filtro y le doy excluir las citas y excluir la bibliografía si está bien elaborada, ¿cierto? Cuando yo ya excluyo esto, el índice de similitud me tiene que bajar. ¿Por qué? Porque las citas ya fueron hechas de manera adecuada. Otra cosa, las citas textuales superiores a 40 palabras siempre van a ser identificadas como una coincidencia. ¿Por qué? Porque pues simplemente este elemento no se encuentra entre comillas y no lo va a estar si estamos hablando de citaciones en APA. El documento no va a estar entre comillas, el párrafo, y la cita va a incrementar el índice de similitud. Por eso es que nosotros le decimos al estudiante que uno, utilice la cita de parafraseo para disminuir estos índices de similitud, y dos, que puede también crear de manera autónoma palabras, la misma cantidad de palabras que utilizó para elaborar, para la cita. Si la cita es de 45 palabras, él debe escribir como mínimo 45 palabras que sustenten esa cita y disminuir el índice. No, profe, el Turnitin no identifica el tipo de citación. Las citas lo que hace es excluirlas a partir de las comillas. Ok, perdón. Hago otra pregunta. En ese caso, entonces, lo que él identifica como citas son las comillas, ¿sí? ¿Sí entendí bien? Exactamente. Ok. Así es. Y entonces, claro, los párrafos que están con sangría, así estén citados, no los identifica como citas. Exactamente. Por eso la revisión del documento debe ser muy exhaustiva, profe. Nosotros en ese caso, ¿qué podemos hacer? Entonces, simplemente nos vamos nuevamente aquí a las fuentes, ¿cierto? Nos vamos a las fuentes y yo le doy excluir fuente. Si ese párrafo del cual estamos hablando es textual, el estudiante realizó la citación en la norma adecuada que nosotros le solicitamos, y yo soy consciente de que eso no me va a generar inconvenientes porque el estudiante hizo el proceso de manera idónea, yo selecciono, ¿cierto? Y le doy excluir a la fuente. Cuando yo ya le di excluir a la fuente, pues simplemente me va a excluir y ya no me va a aparecer esa cita, ¿cierto? Porque yo ya tengo la certeza de que el estudiante lo hizo de manera adecuada. ¿Alguna otra duda? No, señora, en el chat no hay manos levantadas. Listo. Entonces, cuando yo ya tengo todos estos elementos, cuando ya pude verificar las fuentes, cuando ya tengo todos estos parámetros, hice las exclusiones adecuadas.
se hace el proceso de retroalimentación con el estudiante. Entonces, ese proceso de retroalimentación se puede hacer, bien sea a través de la descarga del documento, si ellos no lo subieron, sino lo subí yo, ¿cierto? Yo puedo hacer la descarga de la vista actual del documento, ¿sí? Me prepara un documento en PDF en el cual se evidencian los enlaces de todas las fuentes a las que se les encontró similitud en la web. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda más fácilmente identificar cuáles son los errores que cometió, porque pudieron haber sido simples errores de parafraseo o que simplemente aquellas coincidencias de frases, ¿cierto? Fueron muy altas y el estudiante necesita cambiar un poco su proceso de redacción. Por eso es que esta herramienta permite llegar a un proceso de originalidad académica. Cuando ya descargo yo mi prueba, me arroja todos los datos del documento, nombre del autor, la fecha de publicación y demás, ¿sí? Me muestra todas las coincidencias seleccionadas, así como al final me va a mostrar todo lo referente a las fuentes donde el estudiante tiene los mayores índices de similitud. Esto nos permite a nosotros ayudarles a ellos a que mejoren esos procesos. Si yo pico en la fuente, él inmediatamente me va a dirigir a donde está publicada esa frase, ese párrafo que nos está generando índices de similitud. Y el estudiante pues tiene la posibilidad de cambiar el documento o hacer los ajustes necesarios. Por eso este documento es importante, este elemento es importante sobre todo para los procesos de investigación y elaboración de documentos de publicación. No porque el documento vaya a quedar publicado acá, porque acá no queda publicado. ¿Listo? ¿Qué más puedo yo hacer dentro de Turnitin adicionalmente a lo que ya vimos? Vamos a ver si ya nos cargó el documento. Este ya es el documento. Dime. Nos vamos a darle la palabra a Carlos Felipe. Claro que sí. Gracias. Sí, te quería preguntar, ¿será que puedes repetir dónde fue que descargaste el PDF, el documento? Por Claro favor. que sí. Gracias. Claro que sí, profe. Y aprovecho, Cata, que hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué función tienen los distintos colores en los que aparecen las similitudes? El distinto color me indica la textualidad en la cual está el párrafo, ¿sí? El rojo es un índice de alerta, el párrafo es muy grande o la fuente es muy grande, muy relevante y el índice de similitud me genera un porcentaje mayor, ¿sí? La escala de colores me genera una diferenciación de las fuentes. ¿Listo? Entonces, lo que se encuentra siempre en la fuente más alta va a estar en color rojo y él va a ir disminuyendo de tonalidad dependiendo de la textualidad de la misma. ¿Sí contesté tu pregunta, profe? Que sí, Cata, gracias. Con gusto. Vale, profe. Entonces vamos a ver nuevamente cómo descargo el documento. Estoy aquí en mis resultados, ¿cierto? Me paro a mano derecha en esta flechita que dice descargar, en la flechita gris que se encuentra en el segundo lugar de abajo para arriba. Aquí puedo hacer tres cosas. Puedo descargar el documento, bien sea la vista actual del mismo, el recibo digital del documento o el archivo que me entregaron. ¿Qué quiere decir esto? La vista actual es esta que vimos acá, la que nos genera la descarga del PDF con las diferentes tonalidades de coincidencias. El recibo digital es un recibido, una especie de radicado del documento. Y el archivo entregado es el archivo el archivo original que el estudiante o yo como docente cargué a la plataforma. Aquí genero la descarga de cualquiera de los tres. ¿Sí te queda claro, profe? Sí, muchas gracias. Con muchísimo gusto.
Ya estando acá, si se dieron cuenta, ya tenemos resultado de índice de similitud del documento que acabamos de cargar. Aquí me muestra todas las coincidencias que encontró en las diferentes redes. Como esto es un documento que habla de temas de la universidad, si se dan cuenta, de una vez me dirigí a la página institucional. Cuando nuestros documentos se cargaron con depósito de forma equivocada o tuvimos un error al momento de cargar el ejercicio, pues estas son las fuentes que yo tengo que identificar. Obviamente, si tengo un documento que me va a aparecer con el 70 u 80% de similitud dentro de la página del repositorio institucional o dentro de la página institucional, ese es el documento que yo tengo que excluir. Entonces me paro en esa fuente, le doy excluir la fuente, ¿sí? La selecciono y le doy excluir a esa fuente en particular, porque eso quiere decir que esa es la fuente que yo ya revisé y si se dan cuenta, pues ya no aparece dentro de las coincidencias. Pero igual, evitémonos el inconveniente y generemos los documentos que no estén para publicación sin depósito. ¿Qué documentos creamos con depósito? Los que ya van a quedar listos para su publicación en la web. Entonces, los documentos de trabajo de grado que ya están completamente revisados y que han pasado por un proceso de aprobación pueden quedar con depósito. Los artículos de investigación que fueron revisados desde investigación y ya van a ser publicados pueden quedar con depósito. De resto, no. Hay otro elemento que nos permite hacer Turnitin y es generar discusiones. Puedo publicar un tema de discusión dentro de mi clase, ¿cierto? Para que el estudiante simplemente interactúe con la plataforma. Y yo lo que hago es darle una fecha, ¿cierto? Darle, si el estudiante cualquiera puede escribir o simplemente si el documento debe especificar quién es, describir qué quiero que hablen y puedo hacer un foro de discusión dentro de la plataforma. Ya creé mi foro de prueba. Como el estudiante está inmerso en esta clase, él puede interactuar con ella y aquí mismo puedo yo como docente crear un espacio para generar la retroalimentación de todos aquellos trabajos que han sido cargados. Tenemos dudas, inquietudes sobre lo que acabamos de ver el día de hoy. Cuéntenme. Espero pues que esta información que hemos dado el día de hoy para ustedes haya sido idónea para sus procesos de revisión de documentos. Cuéntenme cómo les podemos ayudar. Le doy la palabra al docente José Libardo. Sí, ¿me escuchan? Sí, profe, te oímos. Buenos días. Muchas gracias por la capacitación. ¿Qué peso de documento uno puede cargar? ¿Existe algún límite? Esa es una. Y la otra, para no volver a interrumpir, es lo que son trabajos de grado. Yo podría pedirle al estudiante que remita a biblioteca para que se entregue un concepto, o eso es algo que yo tengo que hacer como profesor o el estudiante. Biblioteca, profe, no emite ningún concepto, ¿cierto? Nosotros solo revisamos documentos de Turnitin cuando fueron remitidos por el programa ya para publicación. Quienes hacen la revisión de los documentos son ustedes, ¿cierto? El peso son 3.000 megabytes, es un peso alto, el documento permite que sea grande, entonces no hay ningún inconveniente y la mayoría de trabajos que se cargan no superan los 400. Y para dar respuesta a la pregunta de la profe que vi por acá,
Profe, si quieres abres el micrófono, que es que no tengo mucho Cata, acceso a la información. dale, no, está Sí. preguntando Ana Milena que cuál es el porcentaje mínimo aceptado para la revisión y creo que pues parte le respondiste ahorita. Sí, bueno, el porcentaje mínimo para la revisión depende de varios factores. Según la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, de la que hablamos hace un momento con el tema de plagio, se habla de un 14%. Pero ¿eso de qué depende? Eso depende del tipo de documento. Una revisión sistemática de documentos va a tener un índice de similitud mucho mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos haciendo parafraseos o tomando datos textuales de artículos de investigación o revisiones bibliográficas. Entonces, ese porcentaje se debe medir más que en una cantidad específica. El programa debe tomar determinaciones según el tipo de documentos. Podemos hablar de un 20, hasta un 25, ¿cierto? Que son los indicadores que me genera la plataforma Turnitin acá, ¿cierto? Turnitin me dice que simplemente el documento se encuentra bien cuando llegamos al 15, ¿cierto? Pero pues ya depende de las decisiones que toma el programa, porque la institución, nosotros, la Universidad de Cundinamarca, no tiene un parámetro específico debido a que recibimos documentos de diversas índoles. Me escriben en el chat que están hablando de un 36%, ya depende pues del documento que ustedes estén cargando. Sí, Cata, tenemos una pregunta también de Juan Diego. Sí, gracias. Quería preguntar si hay algún método abreviado, como es decir, yo tengo, por ejemplo, solo un archivo mío o de un tesista mío que quiero consultar, sin necesidad de crear un curso y todo eso, pues que es interesante, pero que es un poco más complejo, si no hay pues como una pestaña para subir un archivo y analizar un archivo solamente. No, profe, debemos crearlo a través de clases precisamente porque se habla de que esta herramienta se creó para potenciar los procesos académicos desde las clases. Por eso se permite solo a través de la creación de clases y creación de ejercicios. Tú lo que puedes tener es tener una clase creada, ¿cierto? Con una fecha mucho mayor de cierre para que tú simplemente cargues los ejercicios que puedas y le vas a poner a la clase proyectos de grado, por si vas a revisar varios proyectos de grado, o si le vas a poner documentos institucionales, por si vas a revisar artículos de investigación propios, pero siempre se debe crear una clase. Okay. ¿Alguna otra duda, inquietudes adicionales, observaciones que deseen hacer a la actividad que realizamos el día de hoy, profes? Sí, Cata, aquí tenemos una pregunta de Sofía del Mar. Pues bueno, la pregunta es, a la hora de por lo menos el proyecto de grado, cuando pasa a hacer una revisión, cuando ya pasa la radicación, el anteproyecto, el nivel de similitud tiene que estar en qué porcentaje. Y a la hora de hacer eso, ¿se incluyen las citas? Te repito, Sofía, el porcentaje depende del programa, depende del parámetro que hayan establecido en el programa para eso. Y la exclusión de las citas se supone que el docente, el tutor, el asesor que hizo la revisión del documento, debió hacer ese proceso. ¿Listo? Nosotros desde la biblioteca pues no les podemos decir a ustedes el porcentaje es tal, porque el programa es quien va a decidir qué porcentaje les van a aceptar aquellos documentos. Obviamente documentos que son autónomos, innovadores, deben tener unos índices muy pequeños de similitud, ¿cierto? Pero los documentos que tienen mucho texto, que tienen análisis teóricos muy amplios, esos índices van a ser mucho más grandes. Vale, Cata, tenemos otra pregunta del profesor Mauricio Celis. Cuéntame, profe.
Profe Mauricio, no te Profe escuchamos. Mauricio. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señor, ya lo Hola, escuchamos. ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Celis, profesor tiempo completo de la seccional de Girardot. Y actualmente yo estoy como líder de procesos de grado. ¿Sí? Mi pregunta es, no veo ahí para uno revisar un trabajo de grado. ¿Hay que hacer la misma ejercicio que su merced estaba haciendo ahí? Crear la clase y subir el documento para poderlo revisar y que me genere el Sí, porcentaje profe. de similitud. Sí, mi profe. Debes hacer el mismo documento. Como le decía a nuestro otro profe, debemos, ustedes que hacen proceso de revisión de documentos, crear una clase única y exclusivamente para crear los trabajos de grado, para subirlos y cargarlos a plataforma. Hacer una temporalidad mucha más amplia para que la misma no se cierre ni se venza, porque las clases se vencen, y poder cargar todos sus documentos ahí. Listo, gracias, muy amable. Mi Cata, no sé si ya estás mirando el chat. Sí, ya lo estoy mirando. El profe John nos dice. Ah, ok, profe, cuando el documento, cuando su merced creó la clase y agrega el ejercicio, lo que debe hacer es permitir que el estudiante pueda revolverlo a cargar, porque se va a eliminar el documento anterior, ¿cierto? Y se puede volver a cargar el otro. Como les digo, 30 días después el documento va a quedar vigente, ¿sí? En la plataforma Turnitin, cuando lo cargamos nosotros como docentes y lo generamos sin depósito. Pero cuando el estudiante lo carga y se da cuenta que está como mal, ¿cierto? Y lo puede volver a cargar, ese documento se elimina a las 24 horas y ya no le va a generar el índice de similitud. Claro, profe, cuando su merced vuelve a subir el documento, profe María Patricia, cuando su merced vuelve a subir el documento, como no hicieron el proceso de la carga sin depósito, el documento vuelve a aparecer. Claro que les va a salir un 90% de similitud porque el documento se está autorrevisando, ¿sí? Se está autocomparando con el documento anterior. Entonces, debemos, si el documento anterior no se eliminó o no se generó sin depósito, debemos eliminar la fuente que aparece, excluir la fuente que aparece de la universidad. ¿Sí contesté a sus preguntas, mis profes? Laura, cuéntame. Mira, aquí como finalizando y buenos días y tratando de cerrar el tema, sí me gustaría que se mencionaran como los aspectos claves, así como finalizando y cerrando como conclusiones, los aspectos claves y lo que más debe tener en cuenta un docente al hacer este ejercicio para que no vayan a tener inconvenientes. Para ustedes, ¿cuáles son los aspectos más claves a tener en cuenta? Primero, para tener en cuenta el tema del depósito. Todos los documentos no van a quedar, deben quedar sin depósito si no son documentos para publicación final. Segundo, deben realizar los filtros de manera adecuada, eliminar citas, eliminar referencias siempre y cuando hayan sido revisadas por ustedes mismos. Tercero, el documento que nosotros carguemos a Turnitin no debe ser cargado con la finalidad de que vamos a castigar al estudiante, sino que lo vamos a retroalimentar con estos resultados. Y no nos preocupemos tanto por el índice de similitud, porque ese índice de similitud a través de la citación y referenciación se puede disminuir. Debemos es darle al estudiante las herramientas para que aprenda a citar y a referenciar de manera adecuada. Profe María Patricia, la cuenta no, eliminar el documento que cargaron por primera vez, ¿cierto? Ese lo deben eliminar. Profe Laura, ¿sí te quedó claro, sí te quedaron claros esos aspectos claves? Sí, claro que sí.
Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Les recordamos, profes, que nosotros estamos en BiblioClick para apoyar estos procesos. Aquellos que no hayan hecho la creación de su usuario, por favor, al correo electrónico de BiblioClick nos deben enviar nombre completo, número de documento de identidad, correo institucional y programa académico al que pertenecen para poder crear las herramientas, ¿sí? Y a su correo les va a llegar un correo directamente de Turnitin mostrándoles cuál es el proceso a seguir. Si tienen inquietudes y no pueden acceder a la creación de la contraseña, se pueden comunicar con nosotros a BiblioClick y nosotros les hacemos una asesoría vía remota para la creación